Hola gente youtubera, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Espero que estén bastante bien, porque hoy he traído la parte 16 de la serie de creepypastas, historias de terror y leyendas, espero les guste, así que corra vídeo. 5 minutos. Sean todos bienvenidos a nuestro espectáculo. Son las palabras del anunciador de la función al cual la gente no puede ver. El público aplaude sin saber por qué, pero cuando alguien se para en el escenario a saludar uno debe responder de alguna forma, así que todos aplauden. Están a punto de presenciar el espectáculo más impresionante de todos los tiempos. Sus ojos jamás han visto ni verán nada más extraordinario de lo que presentaremos a continuación. Vaya amenaza. El telón está cerrado y el público no sabe qué esperar a continuación. Saben que algo extraño puede suceder, ya que fueron invitados a esta función de forma anónima. El teatro parece cerrado desde afuera, como si los organizadores no quisieran que el resto del mundo se enterara. Pero ¿quién quiere hacer un espectáculo sin que el mundo se entere? ¿O qué tiene esta gente en especial para poder observar este espectáculo que prometieron tan fabuloso? El telón se abre pero no se ve absolutamente nada dentro. De hecho, nadie puede distinguir casi nada en ningún lado. Con trabajos alcanzan a verse unos a otros. Solo esa gran cortina roja se distinguía, pero ahora ya no está. El público está nervioso, algunos piensan en la forma más discreta de salir, pero está la oscuridad y el silencio del lugar que tratar de salir sería todo un escándalo, y además, ¿qué tal si toda esta gente es realmente importante y yo solo recibí la invitación por error o por sorteo? Se preguntan sin saber que nadie pagó su estadía aquí, todos recibieron solo un boleto y de forma anónima. El vacío y el silencio parecen eternos, hay quien está realmente asustado, algunos tosen con la esperanza de que algo se escuche como respuesta, pero todos tienen miedo de hacer movimientos o sonidos drásticos. Un hombre en la segunda fila siente que no puede más, es un hombre gordo y calvo, trae puesto un suéter de esos que tejen las abuelas para Navidad, y usa unos gruesos lentes que le hacen ver unos diminutos ojos que no paran de moverse de manera nerviosa. Comienza a sudar y su corazón late como nunca antes lo había sentido, parece que quisiera salir de su cuerpo y echar a correr. La angustia y la incertidumbre están a punto de hacerlo enloquecer, cuando de pronto algo comienza a distinguirse en el escenario. Es como si un ciego recuperara la vista, se ven apenas unos bosquejos de luz, que comienzan a tomar forma. Para el asombro del público, cuando logran distinguir lo que aparece es un reloj digital enorme que está corriendo. El reloj marca 00 y 57 segundos, el público se da cuenta que solo llevan ahí 57 segundos, el reloj cambia a 58, 59, y por fin al minuto. La gente está apenada, no pueden creer que se estaban volviendo locos y solo pasaron un minuto en completa oscuridad. El reloj se apaga y comienzan a encenderse luces en el escenario, pero no hay nada ahí, solo luces blancas que apuntan directamente al público, y ahora la gente se tapa los ojos por tanta luz. Son tantas las luces que no saben de dónde vienen, y cuando más preocupados están en su vista, el silencio se rompe con un sonido similar a un silbido, casi inaudible pero todos lo perciben. Es un sonido que pareciera rodearlos, es como si girara alrededor de ellos. Hay quienes piensan: qué buen sistema de audio, pero el asombro les dura poco ya que el silbido comienza a aumentar su volumen. El público piensa que es suficiente, que ya es hora de que el maldito espectáculo comience y se dejen de juegos, pero el sonido no para, y se hace cada vez más intenso. Todos cubren sus oídos pero no funciona. La gente comienza a gritar, piden que se detenga, pero se dan cuenta de que no pueden oírse a sí mismos ni a los demás. El silbido lo abarca todo.
Un joven de las últimas filas de la sala trata de buscar dónde están las bocinas. La demás gente no está muy segura de lo que trata de hacer, y es que de qué le servirá la bocina si no puede alcanzarla. Pero su esfuerzo es en vano, no logra encontrar nada, así que sale de su asiento para buscar la puerta, pero en la parte de atrás también hay luces apuntándolo, y no puede ver nada a su alrededor. Lo único un poco visible es el techo donde buscaba las bocinas. El joven cae al suelo desconsolado en llanto, la gente está en pánico, comienza a correr y a tratar de buscar una salida, pero no hay forma de salir, está completamente cerrado el lugar, así que deciden escapar por el escenario. El primero en intentarlo es una mujer de mediana edad, corre con todas sus fuerzas hacia el escenario, pero de pronto se detiene y cae inconsciente al piso. Los demás no pueden creer lo que ven, la mujer cayó muerta con la cara destrozada y su sangre parece flotar en el aire. Algunos de los presentes caen desmayados de la impresión, los demás están en shock, hasta que un hombre de la última fila se acerca a querer tocar la sangre que flota en el aire, para descubrir que hay una enorme pared de cristal frente a ellos, la cual los separa del escenario. Es tan inmensa y clara que no lo habían notado antes. Las luces que dan vueltas por el lugar y el silbido no se han detenido, así que nadie puede comunicarse, es como si fuera un salón de ciegos, sordos y mudos. La desesperación es alucinante, la gente comienza a golpear lo que tiene enfrente, sea pared, butaca o otra persona, y cuando los golpes no son suficientes comienzan las mordidas, los jalones de cabello. Las mujeres se quitan los tacones y los encajan donde pueden, en cabezas, espaldas, atraviesan ojos y todo lo que se les atraviesa. Los hombres se quitan los cinturones, las llaves y zapatos para lanzarlos a todo lo que se mueve. De pronto se dan cuenta de que ya no solo predominan el color blanco de la luz y el negro del techo y el suelo, ahora pueden verse destellos rojos por todas partes, y poco a poco se dan cuenta de que ya no oyen el silbido, aunque sigue ahí. Después de unos segundos y cuando la carnicería está aún en su máximo apogeo, la intensidad de las luces y el silbido que los rodeaba se van desvaneciendo, así que otra vez en completa oscuridad solo pueden oír sus propios gritos y los lamentos de los que yacen heridos en el suelo. Y en el momento menos pensado las luces naturales del teatro se encienden y todos logran ver el teatro cubierto completamente de sangre, los cuerpos mutilados por ellos mismos, la sangre que escurre de sus bocas, ya sea por golpes o por haber mordido a alguien. El horror que presencian es increíble y solo pueden recordar las palabras del anunciador. Sus ojos jamás han visto ni verán nada más extraordinario de lo que presentaremos a continuación. Era verdad, el reloj en el escenario reaparece y marca 00, 4 minutos, 57 segundos, después 58, 59, y finalmente 00, 5 minutos. Del otro lado del cristal una multitud de hombres y mujeres finamente vestidos se levanta de sus asientos y aplauden con una gran ovación por el espectáculo que les prometieron, y por el cual pagaron tan alta suma de dinero. El telón se cierra para ambos lados y los adinerados espectadores comienzan a salir tranquilamente por su lado del teatro, en el cual hay alfombra roja en el piso, reflectores a los lados y una gran marquesina que con letras luminosas anuncia el espectáculo que presenciaron hoy. 5 minutos. Risas. Despiertas sobresaltado, jadeando en busca de aire, mientras te recuperas de una pesadilla. Es la misma pesadilla que se ha venido repitiendo desde hace semanas. Cada noche, sin poder hacer nada más que ver la misma maldita escena desplegarse ante tus ojos. Hay niños corriendo en un parque infantil, y a lo lejos, una niña comienza a subir al pasamanos. De repente, esa sensación nauseabunda que algo va a suceder invade tu cuerpo.
Intentas gritar a la niña para advertirle, pero lo único que se escapa de su garganta es el aire. Te das cuenta de que es demasiado tarde. Cierras tus ojos mientras la chica cae, causándose una grieta repugnante en toda la cabeza. Te ves impotente a su cuerpo sin vida, junto con el resto de los niños que reían a solo unos minutos atrás. Ahí es cuando te despiertas en un sudor frío, dándote cuenta de que era la misma pesadilla. No te has acostumbrado a ella y probablemente nunca lo harás. Aún en tu estupor somnoliento, miras hacia los números digitales de color verde brillante junto a ti. Ahora es la 1:30 de la mañana, igual que la última vez. En este punto, has perdido toda esperanza de volver a dormir y bajas a la cocina para conseguir un vaso de agua. Recuerdas que debes trabajar por la mañana, ya que hace una semana comenzaste a ayudar a demoler una vieja escuela que no se ha utilizado desde los años 60. Raramente es cuando la pesadilla comenzó. Genial. Te dices entre sorbo y sorbo. ¿Cómo voy a funcionar con solo 4 horas de sueño? Más tarde esa mañana, llegas a la escuela. Los desgastes se notan en todo el edificio, tales como tuberías oxidadas, plantas que crecen en las paredes, pintura astillada y la fina hoja de polvo que cubre toda la superficie de la zona. ¿Qué demonios le pasó a este lugar? Dices cuando entras por las puertas delanteras. ¿Cuánto trabajo, no? Dice Mike parado en lo alto de una escalera de mano. Él parece estar derribando parte del techo. Los ecos de taladros y pistolas de clavos suenan en todo el edificio, con el zumbido ocasional de una sierra eléctrica. Así que, ¿qué es lo que tengo que hacer hoy? Le preguntas. Bueno, Dice Mike. hoy tenemos mucho trabajo, puedes empezar por quitar las tablas del piso en el gimnasio. Después de eso, vamos a necesitar tu ayuda en el desmantelamiento de las pizarras en las aulas. Asientes, y con eso, te entregan un martillo y una palanca. Al entrar en el gimnasio, el sonido de la puerta que se abre y cierra de golpe retumba en las paredes. Es silencioso. Desde aquí, todos los ruidos de las herramientas eléctricas no se escuchan. Es una escuela grande y te encuentras en un lugar bastante lejos de la construcción. Decides comenzar en un rincón. Tomas tus herramientas y empiezas la difícil tarea de rasgar y hacer palanca en cada tabla. A medida que avanzas, notas algo extraño. Sientes como si fueras observado, como si la mirada de alguien te estuviera perforando la piel. En un intento por evadir la incómoda sensación, gritas. Sí, Mike. No hay respuesta. Por supuesto, sabes que no habrá una respuesta, pero tenías la esperanza de que hubiera una razón para tu miedo. Rápidamente tratas de olvidarlo y continúas tu labor. Desde que empezaste a trabajar ahí, no ha pasado ningún evento extraño fuera de lugar. Llegas a la conclusión de que solo es el silencio el que te hace sentir incómodo, por lo que sacas tu celular y pones algo de música. Pero entonces, vuelves a sentir que alguien te está mirando. Incluso tu música no va a ayudarte bien. Un extraño sonido comienza a mezclarse con la voz del cantante. Te apresuras y quitas un auricular de tu oído para ver si alguien está tratando de llamarte o algo así. Te das cuenta que el ruido de fondo era una risa, y definitivamente no venía de los auriculares. Hola. Dices a medida que guardas los auriculares en el bolsillo del pantalón. ¿Quién está ahí? La risa se desvanece rápidamente, como si un grupo de niños corriera riéndose detrás del edificio. ¿Hay chicos aquí? Te preguntas a ti mismo. Terminas de quitar una tabla de madera que estaba a punto de romperse y la colocas en el suelo. Hola. Mike. Llamas una vez más. Al salir del gimnasio, te encuentras cerca de lo que parece ser una cafetería. Esto definitivamente no estaba cuando Mike te llevó al gimnasio, pero sigues tu camino. En primer lugar, entras a la cafetería para ver si los niños se esconden allí, pero lo único que hay es un largo pasillo con mesas tiradas alrededor. Una vez más, escuchas la risa que viene desde el fondo.
Comienzas a caminar hacia la risa, pero a medida que te acercas, esta se desvanece. Al doblar la esquina, te das cuenta de que has llegado a un punto muerto con una puerta al final. La puerta es de color azul, combinando con algunos azulejos del piso. Te acercas a ella y mueves la perilla, solo para descubrir que está cerrada. ¿Qué demonios? ¿A dónde van? Te preguntas mientras tratas de mirar algo por el espacio entre la puerta y la pared. Una mano toca tu hombro, haciéndote saltar. Te das la vuelta y ves a Mike con una mirada interrogante en su rostro. Puta madre, hombre, me has asustado. Le dices. Sí, pude notarlo. Dice Mike. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Terminaste el gimnasio? Porque también necesitamos. No, no he terminado. Dices interrumpiéndolo. Ey, ¿alguien trajo a sus hijos aquí, o algo así? No que yo sepa, pero debes terminar ese suelo pronto, necesitamos un poco de ayuda con el material eléctrico. Asientes y te diriges al gimnasio, mientras desenredas tus auriculares. Solo 2 minutos después de haber empezado a trabajar, escuchas a esos malditos niños de nuevo. Esta vez, parece como si se estuvieran burlando de ti. Piensas que se volverán a escapar y la risa se detendrá, así que decides continuar con lo que estabas haciendo y lo ignoras. Pero no se va, incluso, podrías asegurar que se hace más fuerte y más irritante. ¿Qué? Gritas a los niños, pero siguen riendo. Esta vez, arrojas tu martillo a la pared, porque a estas alturas, no tienes ganas de jugar. Corres hacia el ruido, con la esperanza de atraparlos. Con cada paso que tomas, los armarios que cubren el pasillo se estremecen y se sacuden. Tus pasos resuenan por las escaleras. Ya no te importa tu trabajo en el gimnasio, ni la construcción, ni nada. Solo encontrarlos y deshacerte de ellos. A medida que corres, te das cuenta que la escuela se ve más limpia y alegre. La pintura no está astillada, ni la cerca oxidada. Pensé que lo estaban destruyendo, no que le harían una renovación. Te dices. Sigues corriendo hasta llegar al comedor. Sentiste que habías corrido en círculo, pero esa teoría se fue en cuanto llegaste a la cafetería. Te das cuenta que en el comedor, las mesas están instaladas y los pisos limpios. Las papeleras y mesas parecen estar cubiertos con migas y la leche derramada en algunos sitios. Esto no tiene sentido, si hace 2 minutos las mesas estaban rotas y todo parecía estar cubierto de polvo. Te detienes y mirar a todo, confundido completamente, hasta que la risa te sacó de sus pensamientos, una vez más. Una vez que vuelves a correr, la risa se detiene. No como la broma de hace rato, todo el mundo al mismo tiempo se frena. Junto con las risas, tus pasos paran, como si trataras de encajar en el entorno. De pronto, una pequeña risita se escucha en el baño. Sonríes, pensando. Oh, ahora los tengo. Mientras caminas hacia el baño. A diferencia del resto de la zona, el baño era un completo desastre. Las bisagras de las puertas de los establos y los grifos están terriblemente oxidadas y baldosas completamente rotas. Pateas fuertemente la única puerta, tirándola, con la esperanza de hacer frente a uno de esos pequeños bastardos, pero no hay nadie allí. ¿Qué diablos? Dices en voz alta. Jurarías que escuchaste una risa proveniente de esta área exacta. ¿Cómo no puede haber niños? Te das vuelta hacia el grifo y giras el pomo. Crees que si se salpicas tu cara un par de veces, te recuperarás. Por supuesto, no sale agua. De repente, ves algo en la esquina del espejo que te hace atragantarte con tu propio aliento. Sentada en la esquina de la habitación, junto a la puerta, se encuentra una pequeña niña. Sus ojos miran a los tuyos. Excepto que ella realmente no tiene ojos, solo mármoles blancos que parecen demasiado grandes para su cráneo. Y no son solo sus ojos, todo en ella no es normal. Su piel se le pega al hueso, haciendo que sus articulaciones se vean.
Su pelo está enmarañado y lleva un vestido blanco roto, manchado con suciedad y sangre. Y entonces comprendes todo instantáneamente, como si una pared de ladrillos cayera sobre ti. Lo que parecen ser los restos de un cadáver en descomposición, es en realidad la chica que aparece en tus pesadillas. Sus labios se curvan lentamente revelando un terrible conjunto de dientes afilados. Gritas y sales corriendo del baño. A la salida, te das cuenta de que el edificio volvió a tener su aspecto normal, sucio y descuidado. Al doblar a la esquina, te encuentras con Mike. ¿Qué demonios estás haciendo? Dice claramente frustrado. Esta es la segunda vez que abandonas tu puesto de trabajo. ¿Qué carajo está pasando aquí? Gritas, exigiendo una respuesta. Mike te lanza una mirada amenazadora, y te dice: ¿De qué estás hablando? Nada está pasando aquí. Escucha, si te sientes un poco enfermo puedes ir a casa. No, estoy bien. Respondes. Te prometo que voy a terminar esta vez. Ahora, ¿dónde está el camino de regreso al gimnasio? Sube las escaleras y en el pasillo a la izquierda, verás las puertas dobles para llegar. Te acompaño. Mientras los dos van a ver tu trabajo, una duda emerge de tu cabeza. Hey, Le preguntas a Mike. ¿por qué este lugar quedó cerrado? Parece como si todo el mundo se hubiera ido un día y jamás regresó. Bueno, Inicia Mike mientras el sonido de sus pasos resuenan en todo el hueco de la escalera. una chica joven, estudiante, murió aquí. Al parecer, era demasiada tristeza para los niños a educar y siempre andaban deprimidos. Por lo tanto, con la esperanza de borrar el incidente de su mente, se los trasladó a una escuela diferente. Un escalofrío recorre tu cuerpo, desde los pies a la cabeza. ¿Exactamente cómo murió? Mike no respondió hasta cruzar la puerta doble del gimnasio. Ella cayó desde un pasamanos y se rompió el cuello. Traga saliva, mientras Mike sale de la habitación. Apresúrate, que ya es tiempo que hubieras terminado. Dijo antes de azotar la puerta. Sabes que debes darte prisa, para ir a tu casa y no regresar a ese lugar jamás. Enciendes tu música de nuevo, y continúas el trabajo, casi esperando oír una risa, pero no pasó nada. Incluso cuando se terminaste, no pasó nada. En tu regreso a casa, empiezas a cuestionarte y te convences de que todo estaba en su cabeza, y que la pesadilla había causado que te volvieras loco. Al pensar en la pesadilla y recordar lo que Mike dijo, el estómago comienza a dolerte. Tuviste esta sensación hasta que finalmente decides irte a la cama, sabiendo lo que iba a venir después. No quería pensar en los juegos infantiles, o la niña, no específicamente después de lo de hoy. Pero la imagen de su rostro horrible, está pegada a ti. No debería haber ninguna razón para que seas paranoico ahora. Se acabó. Estás aquí, y ella es todo lo que queda de allí. Demonios, probablemente ni siquiera existe. Te dices a ti mismo, ya que poco a poco pierdes la conciencia. Cierras tus ojos, esperando la visión horrible, una risa pequeña se escucha atrás de la puerta de tu dormitorio. Un sueño. Mantenía los ojos cerrados, pero advertí con un escalofrío de horror que lo movía bajo los párpados, como si, en la muerte, soñara. Caminé lentamente hacia atrás. Esa última despedida que pensé llena de dolor, se había convertido en un tormento lleno de terror, tratando de no hacer ruido para no despertar lo que yacía en ese mausoleo. Tenía tantas cosas que quería decirle, gritarle que no era justo perder a mi mejor amigo. Al girar entendí que lo que estaba dentro de tu cuerpo no lo reconocía, porque tu alma ya descansaba, pero algo quería despertar a través de ti. Caminé lentamente hacia la salida y ya no estaba sola, todas las sombras habían tomado formas distintas y caminaban hacia mí. Salí y respiré profundo pensando que el dolor me hacía ver cosas que no estaban, y las sombras seguían acercándose, como queriendo tocarme. Miré las copas de los árboles esperando que fuera el aire el causante de tal alucinación, pero no corría ni la más mínima ventisca otoñal, y fue entonces cuando me di cuenta de aquel profundo silencio, de ese silencio que enfría el cuerpo y detiene el alma.
Me paralicé, pero intuí que corría peligro y desde el fondo del lugar, en lo más oscuro y profundo del cementerio, pude ver ese elegante hombre, vestido como de la época del siglo pasado, pero su traje oscuro era impecable, resaltaba la camisa blanca, reconocí esa blanca y pálida piel que tantas veces me persiguió y esos ojos azules me hicieron entender que era el momento en que mi cuerpo debería reaccionar e empezar a correr sin mirar atrás como tantas veces antes lo había hecho, y me pregunté, si tu muerte era realmente un accidente, ¿en verdad esa mujer estaba loca o poseída? ¿Era una trampa? ¿Por mí? Ligeramente movió sus labios, parecía como si se sonriera, con una expresión triunfante, me estaba esperando. Y fue ahí donde mis piernas empezaron a correr sin avisarle a mi cuerpo y por inercia salí disparada, buscando la salida entre ese laberinto de tumbas, de personas descansando. Noté que las sombras ahora se quedaban inmóviles, simplemente observando, sintiendo pena por mí y lo que me ocurriría. Sentí un gran vacío dentro de mi ser, entre cargo de conciencia, el calvario que me persigue día a día por el simple hecho de existir, y desesperación por salir de aquel lugar que ahora no me parecía el mejor ni el más tranquilo para pasar mi eternidad, ni la de mi mejor amigo. Corrí como siempre lo hago al huir de él. Sabía perfectamente quién era, no necesitaba la cola y cuernos que tanto insisten en ponerle para descubrir su identidad. Honestamente, solo al principio me asombré de su agradable apariencia y extremada elegancia, hasta que descubrí quién era, y volví a recordar aquella vez que le abrí la puerta de par en par y lo dejé entrar en mi vida. Esa maldita tabla de madera con el abecedario tallado y curada en el panteón fue el conducto perfecto para permitirle entrar sin darme cuenta y esperando la respuesta del más allá de otras personas. Sé que ahí fue el momento en que entró y lo peor es que yo me presente, era más inmadura, vivía prácticamente sola y pensaba que podía comerme el mundo y hablar con los muertos, jugar con ese pedazo de madera que no significaba más que eso. Un pedazo de madera sucio y húmedo con tierra de panteón, no me causaba más que curiosidad, aunque recordándolo bien, sí me demostró lo que era, porque cuando la jugué en casa, al final, con burla la arrumbé en un rincón y ya entrada la madrugada pude escuchar correr algo a alguien por toda la sala, desesperado por entrar a mi dormitorio. Primero pensé que eran niños jugando afuera, pero pasaba de las 3 de la mañana, después me sacudió un escalofrío que como resorte me hizo levantarme de la cama y enfilar la entrada de mi recámara, obstruyendo el paso. Puse todas las imágenes santas que me han acompañado desde niña. Ese día mi fe y mis oraciones me protegieron. De golpe mi cuerpo cansado se detuvo con una pared y volví a la realidad. Estaba sudando y ya no podía correr más. Me vi entonces en la casa de mis padres en aquel frío y pintoresco pueblito que tiene por eterna novia la neblina. Estaba al fondo de la casa, después del jardín, de las flores y los árboles. Estaba hasta el fondo y lo vi. Ahí estaba, me armé de valor para enfrentarlo, aunque nunca lo había hecho, y le pregunté, ¿qué quieres? Su rostro parecía como burlón y satisfecho, pero no me doblegué, volví a preguntar, ¿qué quieres? Entonces lo supe, de repente, y en mi mano estaba mi hijo, el ser que más amo en el mundo. Eso quería, eso perseguía. Todo el valor del mundo lo tuve en mi cuerpo en ese momento y puse a mi hijo atrás de mí, protegiéndolo de todo mal, cuidando su esencia y su alma. Reté a aquel ser con la mirada y me prometí que nada le pasaría al niño. Cerré los ojos y me dije, esto es un sueño. Despierta. Vas a abrir los ojos y vas a ver la espalda de tu esposo dormido y el niño soñando con ángeles en su cama. Al abrir los ojos estaba él, sus profundos ojos azules llenos de maldad y de vacío, aún los recuerdo, eran inexplicables, consumidos por almas y dolor que le llenaban de vida. Ahora la sonrisa se había borrado de su rostro y estaba lleno de ira, y entendí que no podía tocarnos,
No podía porque pertenecemos a un ser superior que él. Nuevamente cerré los ojos y al abrirlos, vi la espalda de mi esposo, pero mi cuerpo estaba completamente inmóvil y escuché como mi hijo cayó al suelo, como si lo hubieran jalado y tirado de la cama que tenía una protección para que no se cayera y por lo mismo jamás le sucedió algo así. Como pude le grité a mi esposo que fuera a ver a mi hijo, lo levantara y lo persignara. No sé cómo se veía mi semblante que inmediatamente al mirarme, verme inmóvil y contorsionada, despertó de golpe y corrió al siguiente cuarto a levantar a mi pequeño. Yo tardé como 15 minutos en poner en movimiento mi cuerpo, eran alrededor de las 3 de la mañana, entendí que lo que había sucedido era una manifestación de coraje de no poder tenernos ni a mi hijo ni a mí, que su mejor estrategia es hacernos pensar que no existe, que son sueños, pero la verdad es que está ahí, buscando cualquier debilidad, observando, esperando que una puerta se vuelva a abrir. Locura. Llegué a un punto de mi vida donde existían pocas opciones, en realidad no quedaban más que dos para ser exactos, mantener mi cabeza fría y pensar en una forma de salir de esto, o dejarme llevar por las voces en mi cabeza y cometer una locura que seguramente no me llevaría a nada bueno. En este punto seguramente te estarás preguntando de qué demonios habla este tipo. En realidad esa es una buena pregunta, pues bien te voy a contar lo que quieres saber, pero para eso tenemos que volver atrás 2 años, cuando comenzó todo esto, pues verás, yo tenía 23 años en aquel lejano año, o al menos lejano para mí, ya había acabado mi carrera de psicología y estaba comenzando a trabajar en una escuela privada. En ese tipo de escuelas se gana bien, no le cobraba honorarios a los padres, pero la escuela me pagaba una buena cantidad de dinero por mis servicios a pesar de que había muchas ocasiones en las que no tenía absolutamente nada que hacer. En esos tiempos libres me dedica a algunos proyectos de libros que tenía pendientes, ninguno llegó a publicarse y bueno, siendo honestos lo hacía únicamente como un hobby para que no me fuera tan pesado el vivir en este mundo de mierda. Mi trabajo era sencillo, apoyas con mis conocimientos y habilidades psicológicas a los niños con problemas, era común ver a niños que no recibían la atención de sus padres como debía ser, otros que se dedicaban simplemente a hacerle la vida miserable a los demás y por supuesto, las víctimas de estos jovencillos eran los problemas más comunes. Era muy extraño el caso que era diferente a estos, quizás uno de cada 50, mi primer año fue bastante sencillo, adquirí además bastantes conocimientos que me funcionaban para ayudar a los pacientes futuros. Sin embargo, fue hace más o menos un año cuando me llegó un caso muy excepcional, el niño que comenzó a hacer miserable mi existencia. A veces pienso que ni siquiera era un niño, ni siquiera podía ser humano ese ser tan miserable y tan perturbado. Este niño llegó a mi oficina como cualquier otro, acompañado de su profesor. Él decía que siempre había sido un alumno promedio, con calificaciones de entre 7 y 9 en todas las materias, a pesar de que era bastante inteligente. Sin embargo, jamás había sido malo con sus demás compañeros ni tampoco había incumplido jamás con ninguna tarea. Este niño tenía apenas 11 años, no podía conocer más de la vida que cualquier otro joven de esa edad y en esa escuela. Sus padres habían salido de viaje por unas semanas y se quedaba a cargo de él una niñera que según los mismos padres de familia, ya que era bastante conocida por trabajar con varios niños, era una de las mejores en su trabajo, pero bueno, no creo que sea tan necesario indagar más en la vida personal del niño ya que en pocas palabras era la vida que muchísimos de mis pacientes quisieran tener. Sin embargo, el problema fue que de la nada el niño comenzó a ser retraído, grosero, agresivo e incluso llegó a golpear a uno de sus compañeros de clase con una fuerza tan grande que el pobre quedó con un buen moretón por ello. Fueron esas las razones por las cuales ese niño entró aquel día a mi oficina. Ese fue el día cero, por así decirlo, el día que lamento haber estudiado psicología, o el haber comenzado a trabajar en esa maldita institución llena de personas que se reían contigo y a tus espaldas te deseaban hasta la misma muerte. Ese maldito día en que todo en la vida comenzó a ir mal, por fuerzas que quizás no logro comprender o que solamente se encuentren en mi maldita cabeza.
Ese día simplemente hablamos de él, de cómo era su relación con sus padres y de cómo era con sus compañeros de clase. Quería estar seguro de que no fuera simplemente un problema de falta de atención o que estuviera habiendo problemas en su casa o con sus amigos. Sin embargo, parecía ser que todo estaba correcto en su vida. De momento no podía dar una causa certera a los problemas que le estaba presentando. Así fueron varias sesiones en las que investigaba, pero sin embargo no lograba encontrar nada que pareciera ser el origen de dicho comportamiento. Fue hasta la quinta vez que ese niño estuvo conmigo que comencé a notar que algo andaba muy mal. El niño llegó a mi oficina, se sentó frente a mí y pude ver sus ojos completamente rojos, como si hubiese acabado de llorar a cántaros, además que tenía una mirada fría y penetrante. Parecía que al estarme viendo planeara como demonios asesinarme. Jamás pensé que podría lograr sentir eso de un niño de 11 jodidos años, pero sí, y además estaba frente a mí. Pero lo peor de todo es que las únicas palabras que pronunció ese día fueron: él me visitó anoche y me habló de ti, dijo que no vas a lograr nada con tu ciencia y terapias. Después de que dijo eso, intenté preguntarle quién era el que había dicho eso, obviamente sin éxito. No sé si él lo estaba inventando, lo cual probablemente sería absurdo. ¿Cómo carajos podría él sacar de su propia cabeza esas palabras tan fuertes? Era simplemente absurdo, pero sin embargo era posible y quizás había cosas que él no me estaba diciendo. Después de todo era un niño y podía estar siendo amenazado por alguien más para que no me dijera nada ni a mí ni a nadie, pero era demasiado extraño. A pesar de todo, en ese momento no contemplaba las posibilidades de que pudiera ser una fuerza sobrenatural la que le había dicho eso. Ese día fue una pérdida total de tiempo, ya que no logré indagar absolutamente nada en lo que le pasaba a ese niño. Así fue ese día y las sesiones siguientes. Poco a poco el niño hablaba más conmigo, pero a pesar de eso no lograba que dijera nada relevante que pudiera ayudarme a saber qué es lo que le pasaba. Varias sesiones después fue cuando el niño dijo algo que se quedó grabado en mi cabeza desde ese momento. Ellos necesitan algún alma más que la mía para poder ser felices. Ellos dicen que me dejarán en paz si encuentro a alguien más para ellos. No lo quiero hacer, pero necesito hacerlo. Lo siento, amigo mío. A partir de ese momento cosas raras comenzaron a pasar en mi vida. Un día llegó y esta vez parecía estar mejor. No lograba entender el cómo ni el por qué, pero parecía que el chiquillo de 11 años que me había estado visitando hubiera sido otro. Parecía que todos sus problemas se habían solucionado y bastó con un par de sesiones más para darme cuenta de que ese niño estaba completamente bien y que ahora podía seguir con sus actividades habituales. Sin embargo, cosas extrañas comenzaron a pasar conmigo ahora. Pareciera como si la cosa que estaba atormentando antes a este niño ahora me estuviera atormentando a mí, y así ha sido durante cerca de 10 meses. Desde ese día empezaron a pasar cosas raras, sueños bastante bizarros donde veía gente siendo asesinada y a demonios devorar las almas de las personas inocentes para convertirlas en sus esclavos. Las almas de la gente mala se convertían en seres divinos, algo así como ángeles. Comenzaba a dormir poco y a estar más estresado, comenzaba a poner menos atención en mi trabajo constantemente y se hacía más grave al pasar los días. Las alucinaciones y voces en mi cabeza llegaron al cabo de un par de meses. Las voces en mi cabeza me decían que era un inútil, que había decepcionado a todos, que no valía la pena vivir, y las alucinaciones eran como mis sueños pero representadas en personas reales que veía pasar por la calle. Ahora ya no sé si en verdad eran alucinaciones. Las voces me decían un nombre en otra lengua una y otra vez, ni siquiera puedo decirlo, no sé si al menos se pueda escribir. Con el paso del tiempo comenzaba a volverme loco, poco a poco parecía más un muerto que un psicólogo de escuela primaria. Solía tener visiones sobre lo que se supone que sería el futuro, un mundo lleno de muerte, guerra y hambre. Los gobiernos gastaban todo el dinero en armas y entrenar hombres para la guerra que en sostener su propia materia prima. La gente que vivía en los países de todo el mundo, poco a poco las enfermedades acababan con los que no morían por la guerra. El suicidio era común. Entre bombas, balas, enfermedades y homicidios la humanidad se estaba terminando poco a poco sin que a nadie pareciera preocuparle en lo más mínimo. Las pesadillas eran más terribles cada vez y la cordura más escasa.
Ahora parece ser que logro entender lo que le pasaba a ese niño. Hace 3 meses dejé mi trabajo, apenas si he comido, no logro conciliar el sueño en las noches y además no he salido de casa desde hace un mes. La comida se pudre en mi refrigerador, en mi alacena y en todos lados de la casa donde la dejo abandonada. Creo que me han cortado el agua y el gas, no tardarán mucho en cortarme la luz también. El teléfono sigue funcionando, no recuerdo haber pagado la cuenta, quizás lo estoy imaginando solamente, pero recibo llamadas de mis familiares y amigos diciéndome que estoy muerto y cuán felices son por ello. No logro entender cómo es que esto sucedió, no sé cómo es que dejé que me pasara todo esto y ahora solo me quedan 2 opciones. Luchar por mantener la poca cordura que aún me queda o sucumbir a estos demonios y morir lentamente. No sé por qué me eligieron a mí para atormentarme, quizás no sea el único en esta situación, pero de algo estoy seguro, estos demonios no llegaron a mí porque sí, ellos buscaban a alguien, ellos necesitan algún alma más que la mía para poder ser felices, ellos dicen que me dejaran en paz si encuentro a alguien más para ellos, no lo quiero hacer pero necesito hacerlo, lo siento amigo mío, necesito recuperar mi vida. Te deseo lo mejor en tu vida sea cual sea tu destino. La gitana. Cuentan que un día una mujer caminaba por la calle, cuando de pronto una gitana se le acercó corriendo, y en tono muy preocupado y algo agitado, le dijo que era clarividente y que había visto algo terrible en su aura que podría marcarle el destino. Para esclarecer bien de qué se trataba, le tomó la mano y empezó a leer sus líneas, sin embargo sus visiones no parecían del todo claras, por lo que le dijo a la mujer que debía volver por la noche para así poder ayudarla mejor con las cartas del tarot y la bola de cristal. La mujer le dijo desdeñosamente que no le hiciera perder el tiempo, pero aún así la gitana le señaló su casa y le rogó que no olvidase venir esa misma noche. Al llegar a su casa después del trabajo, la mujer recordó las palabras de la gitana y se inquietó un tanto al pensar que si estaba tan preocupada y ni siquiera le cobró, podría ser porque en verdad creyó ver algo. No obstante, prefirió no ir al lugar indicado, no sabía cuáles eran las intenciones reales, y acudir de noche a un callejón apartado era muy peligroso. A la mañana siguiente cuando fue no encontró a la gitana, sino a una ancianita que le dijo que la gitana había salido y le había dejado una carta de suma importancia, la carta debía ser leída cuanto antes fuera posible. Nuevamente la mujer no dio mucha importancia a la gitana y optó por leer la carta cuando estuviese en la comodidad de su hogar. Una manzana antes de llegar a su casa, la mujer tropezó y cayó en mitad de la carretera justo cuando un camión se venía a toda velocidad. El camión le hizo puré casi toda la mitad superior del cuerpo. Fue algo verdaderamente escalofriante. Cuando la policía llegó al lugar del accidente, un detalle perturbador fue hallado en uno de los bolsillos del pantalón de la mujer. Allí, dobladita, había una pequeña carta que decía: estimada señora, esta carta es para advertirle que el día de mañana no salga usted de su casa para nada, ya que ese día usted morirá atropellada. Ante su ausencia, decidí tirar las cartas del tarot por mi cuenta, ya que realmente estaba preocupada por la mancha que vi en su aura. Espero que cuando lea esto no sea demasiado tarde. La última llamada. Un hombre profundamente enamorado recibe la noticia de que su novia ha fallecido recientemente tras sufrir un ataque al corazón en su lugar de trabajo. Al día siguiente, tras un emotivo funeral, agotado y aún llorando por la pérdida de su gran amor, vuelve a su casa, donde tras varias horas de llantos, desconsolado se empieza a recibir llamadas en su teléfono móvil. Cansado y sin ganas de hablar con nadie, hace caso omiso a la insistencia de la persona que le llama y finalmente consigue dormirse. Al despertar revisa su teléfono y comprueba que las llamadas recibidas la noche anterior fueron realizadas desde el teléfono de su amada muerta. Asustado y confuso llama al número y solo escucha quejidos ahogados y una débil respiración. La llamada se corta a los pocos segundos. Esa misma tarde se acerca al cementerio a poner unas flores en la tumba de la fallecida y despedirse por última vez. Mientras llora recordando a su amor, se acuerda de las llamadas que recibió y prueba nuevamente a llamar al número de su novia pensando que algún familiar habrá guardado su móvil y trató de ponerse en contacto con él.
Para su sorpresa, al marcar el número se empezó a escuchar la melodía del teléfono de su pareja, un sonido casi imperceptible que pudo escuchar debido al silencio que reina en los cementerios. De inmediato sintió como un escalofrío recorría su espalda. Su amada muerta le había estado llamando desde el más allá. Muerto de miedo y acobardado por la idea de estar solo cuando un espíritu le atormentaba, se acercó a uno de los empleados del cementerio que se encargaba de mantener en buen estado las tumbas. Tras contarle la historia, el trabajador rápidamente avisó a sus compañeros que procedieron a desenterrar el ataúd de su amada. Lo que encontraron les heló el corazón. La mujer tenía las uñas totalmente destrozadas y todo el ataúd estaba manchado de sangre, ya que se le habían desprendido de los dedos al tratar de arañar el sarcófago donde se encontraba encerrada. Al parecer había fallecido hacía pocas horas, al acabarse el aire que había en el espacio cerrado. Un análisis forense determinó que había sido enterrada con vida, al confundirse un ataque de catalepsia con un infarto que le había causado la muerte. Al despertar en el ataúd, horas después de ser sepultada, asustada trató de ponerse en contacto con la persona más cercana, su novio, pero este al no atender las llamadas no sabía que estaba desaprovechando las pocas horas de aire de las que disponía su amada, quien desesperada luchaba por salir del ataúd que poco a poco la dejaba sin oxígeno. Bueno, eso ha sido todo por el vídeo de esta semana. Los veo en la próxima con un nuevo vídeo, y no se olviden de compartir, suscribirse si es la primera vez que ven mis vídeos, y también dense una vuelta por el canal para ver los otros vídeos. Bueno, eso es todo, chao.